Entonces, para comentarles que esta capacitación se hace con el propósito de poder nosotros apropiarnos de las herramientas que tiene la gobernación de Boyacá contratada. Para este caso es la herramienta de Power Apps, que viene de Microsoft. Entonces, como bien saben en la invitación, esta es una sesión de 2 horas, de 3 a 5, y se continuará con otra el jueves de 10 a 12 de la mañana. Entonces, por favor, para que entonces estemos atentos y cualquier duda, entonces la hacemos saber, preferiblemente al final de la capacitación. Muchas gracias. Te doy paso entonces a nuestro proveedor. En representación de la empresa proveedor está Geo, que entonces él va a hacer la capacitación en esta oportunidad. Listo, muchísimas gracias, Claudia. Entonces vamos a estar hablando sobre la herramienta Power Apps. Acá tengo una presentación, de igual manera no va a ser todo de manera teórica. Les voy a dar acceso a un sitio de SharePoint que creé dentro de la gobernación, que es este. Están invitados todos los participantes de esta sesión. Este sitio de SharePoint nos va a funcionar como base de datos, como repositorio y como sitio de experimento. ¿Sí? La idea es utilizar este para las capacitaciones a manera pues de no afectar ningún otro espacio. Entonces aquí tienen la URL del sitio. Entonces, primero, Power Apps. Power Apps, ¿qué es? O sea, Power Apps es una herramienta que fue diseñada por Microsoft con la finalidad de alguna manera, tener un hub o un concentrador de otras aplicaciones. Es decir, nosotros dentro de Power Apps tenemos la posibilidad de conectar diferentes fuentes de bases de datos, diferentes fuentes de información y aparte de eso, poder crear aplicaciones que sean rápidas y fáciles de crear. Esto permite pues que las diferentes empresas o las diferentes entidades puedan generar aplicaciones sin la necesidad de tener un conocimiento muy robusto en código. Power Apps y todas las aplicaciones Power, entiéndase Power Apps, Power Automate, Power BI, utilizan un sistema llamado Power FX. Power FX no es más que un pseudo lenguaje de programación. Se dice pseudo lenguaje porque no se utiliza del todo para programar, pero sí para generar diferentes funciones. Siempre hago la misma aclaratoria, tanto dentro de la empresa como, como profesor universitario, y es el hecho de que si nosotros conocemos las formulaciones que se manejan desde Excel, vamos a entender muy bien cuáles son las que se manejan en Power Apps o en Power Automate o incluso en Power BI. ¿Por qué razón? Porque es este conjunto de funciones que se convierten a la larga en un lenguaje de programación o un pseudo lenguaje de programación. ¿Okay? Entonces, Power Apps nos permite crear aplicaciones de manera mucho más rápida y mucho más efectiva. Estas aplicaciones se pueden conectar con diferentes bases de datos, es decir, no hay un límite en cuanto al tipo de conexión a bases de datos que podemos hacer, sino que hay algunas conexiones que vienen dentro del licenciamiento gratuito de la herramienta, es decir, el licenciamiento que viene desde la compra de suscripción básica, y hay otras que utilizan, en ese caso, pues ya un licenciamiento premium, dependiendo del tipo de conexión. Eso lo vamos a explicar también en estas sesiones. Pero principalmente Power Apps es eso, es la posibilidad de conectarnos a diferentes fuentes de datos y utilizar esa información de las fuentes de datos dentro de la aplicación. ¿Okay? Power Apps viene con una herramienta que se conoce como el Power Apps Studio. El Power Apps Studio no es más que la recopilación de todas las herramientas que se pueden utilizar para crear aplicaciones dentro de Power Apps. Esta creación de aplicaciones parece mucho más como si estuviésemos generando una presentación en PowerPoint que el desarrollo propio de una aplicación. Cuando nosotros pensamos en desarrollo de una aplicación, probablemente nos imaginamos algo similar a esto, ¿sí? Bueno, estos son algunos scripts, pero me refiero a la codificación o a la posibilidad de codificar.
Entonces, si vamos a crear un botón, si el lenguaje que utilizamos es HTML, entonces pues utilizaríamos el comando de button, y pues colocaríamos nuestra referencia, etc. ¿Okay? Pero dentro de Power Apps esto no funciona de esta manera, sino que dentro de Power Apps nosotros arrastrando, ¿sí? O mostrando, haciendo clic en una sección, vamos a poder generar nuestra aplicación y vamos a poder sobre todo generar en este caso nuestro botón. ¿Qué es lo que hace Power Apps de manera interna? Power Apps genera un tipo de lenguaje de programación llamado JSON, donde va colocando los diferentes objetos que se van creando dentro de la aplicación. ¿Es necesario conocer JSON o Java o cualquier tipo de lenguaje de programación para trabajar con Power Apps? No. Es necesario entender cuáles son las fórmulas o las funciones que se pueden llegar a utilizar. ¿Okay? Pero principalmente, esta sería la diferencia puntual que hay sobre crear aplicaciones dentro de Power Apps o crearlas ya con un código desde cero. ¿Okay? Nosotros podemos crear diferentes tipos de aplicaciones en Power Apps y para esto les voy a pedir que ingresen precisamente al entorno de Power Apps. Esto tiene como finalidad pues hacerlo un poquito práctico, ya que no disponemos de mucho tiempo. Entonces, de igual manera, si pueden irme atendiendo y generando su aplicación, pues vendría perfecto porque eso les va a permitir a la larga poder practicar con la herramienta. ¿Okay? Hay diferentes tipos de aplicaciones que nosotros podemos crear dentro de Power Apps. Lo importante es que una vez que nosotros ingresamos al sitio, o sea que allí les coloqué la URL. Entonces, una vez que nosotros ingresamos al sitio, ya un segundito que no la copié completa, ya la coloco bien, sería este. ¿Okay? Nosotros tenemos diferentes espacios o diferentes secciones para crear la aplicación que llegásemos a necesitar. ¿Okay? Tenemos un apartado para ver todas las aplicaciones que tenemos disponibles. En este caso también podemos ver las aplicaciones que nos han compartido, es decir, que se ha compartido, que ha venido de parte de otro usuario, pero principalmente son aplicaciones a las que nuestro usuario tiene acceso. ¿Okay? Desde aquí nos pregunta si queremos iniciar con algunos datos, si queremos empezar con un diseño de página o si queremos empezar desde una plantilla. Si nosotros nos vamos a las plantillas, nos va a ofrecer diferentes plantillas que Microsoft ha creado. ¿Okay? En este caso, no nos vamos a centrar tanto en las plantillas porque pues la idea es entender cómo nosotros poder construir estas plantillas, estas aplicaciones. Pero en caso de empezar con un diseño de página, pues nosotros podríamos buscar entre las opciones cuáles tenemos disponibles. Aquí tenemos una pantalla dividida, si queremos una con este estilo, lo que hace principalmente es separarnos los espacios dependiendo de lo que nosotros vayamos a realizar. Y si le hacemos clic en iniciar con datos, lo que va a hacer es que nos va a preguntar desde dónde va a tomar esos datos y una vez que tome esos datos, entonces nos va a generar una aplicación. Esta es una forma rápida de crear cualquier aplicación. Por ejemplo, si yo le digo que voy a crear desde datos externos, me va a preguntar en dónde. En este caso yo creé unas tablas dentro de SharePoint, unas listas, donde pues vamos a tener una lista de clientes, una lista de proveedores, en el momento en el que cargue, y una lista de ventas. ¿Okay? La idea es ver cómo funciona y cómo pueden interactuar entre las diferentes bases de datos. Entonces, supongamos que yo le digo aquí que voy a crear una aplicación desde SharePoint. Él me va a preguntar de dónde va a tomar la base de datos, es decir, de dónde va a tomar la información. Nosotros en el caso de SharePoint podríamos tomar o bien sea una biblioteca o una lista, depende de lo que necesitemos. ¿Sí? Entonces aquí coloco la URL de mi dirección. Esto no lo tienen que hacer de momento, ¿sí? Entonces coloco la URL de mi dirección y me pregunta con cuál lista se va a crear la aplicación. Supongamos que sea con registros de ventas.
Entonces le doy clic aquí a crear aplicación y él me va a generar una aplicación funcional. ¿Okay? Dentro de esa aplicación funcional hay algo que se conoce como el CRUD. ¿Qué es el CRUD? Es la forma de interactuar con cualquier base de datos. CRUD viene de unas siglas. Son unas siglas en inglés que se utilizan para la posibilidad de, vamos a hacer zoom por acá, ¿sí? Son las siglas CRUD. ¿Sí? Es la posibilidad de crear, de leer, de actualizar o de eliminar. ¿Sí? Entonces, esto es una funcionalidad completa de cualquier tipo de aplicación. La posibilidad de crear información en alguna base de datos, de leer la información creada, de actualizar la información creada o en su defecto de eliminar dicha información. Dentro de Power Apps, cuando nosotros tomamos una base de datos para crear información, para crear la aplicación, perdón, en este caso nos va a dar es precisamente esa opción, ¿sí? La opción de crear nuevos registros, de actualizar o de editar dichos registros o en su defecto de eliminarlos. Les voy a mostrar un ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos, me conecté a la lista registros de ventas. Entonces me voy a ir aquí a registros de ventas, ¿sí? Y vean, aquí tengo mis columnas de información, ¿sí? Entonces todas mis columnas, el título, tienen como inicial la letra C, porque hacen referencia a un cliente. ¿Okay? Esto no es casualidad, simplemente pues lo coloqué así para que fuese más sencillo de entender. Pero es básicamente un registro de clientes. Aquí ven que tenemos toda la información si seguimos bajando y tenemos, todos empiezan por C. Sí, lo que quiero mostrarles es eso, que todos empiezan por la letra C. Vamos a terminar de bajar aquí, si nos lo permite. Ok, entonces, ya llegamos al final del registro. ¿Okay? Aquí están absolutamente todos. Bien, entonces todos empiezan por la letra C porque hacen referencia a clientes. ¿Okay? Entonces, ya yo tengo mi aplicación, la que acabo de crear, conectada a esta base de datos. Supongamos que vamos a crear un nuevo registro. Entonces, el título lo va a colocar como A, 1, 2, 3, 4, zona, país, tipo de producto, canal de venta, canal A, prioridad 1. ¿Okay? Aquí estoy creando o cargando información. La fecha del pedido, el ID del pedido en teoría, la fecha del envío, la cantidad de unidades, el precio, el coste por unidad, el importe de venta local y el importe de coste total, ¿sí? Por poner un ejemplo. Aquí me da la posibilidad de cargar algún dato adjunto. ¿Okay? Entonces, si yo le hago clic aquí en el chulito, allí lo que estoy haciendo es guardando la información. Es decir, ya cargué una información cuyo título empieza por A. ¿Okay? Entonces, fíjense, vamos a irnos al inicio. Todos empiezan por C, si se fijan, pero si actualizamos nuestra base de datos y le decimos que se ordene de manera ascendente, perdón, aquí está mi nuevo registro. ¿Sí lo ven? A, zona Bogotá, Colombia, venta, canal de venta A, prioridad 1, etc, etc, etc. ¿Okay? ¿Ven que es diferente este registro? Supongamos ahora, vamos a buscar por A, utilizar el buscador. Bueno, aquí como está en modo de edición, ¿sí? De momento, pues tendría que actualizar manualmente la base de datos. Ya voy a explicar o voy a profundizar un poquito más en esto. ¿Listo? Pero vamos a buscar el A nuevamente. Era A, 1, 2, 3, 4. Ok, esperemos. Bueno, aquí creo que me está tardando un poquito, simplemente porque estoy en modo de edición. Okay, pero luego les muestro ya en vivo. Supongamos el C2421. Este registro que dice C2421.
Si yo le doy aquí clic en eliminar, me pregunta si quiero eliminar el registro, le digo que sí. Y se eliminó. ¿Dónde lo puedo ver acá? Si yo me voy a mi sitio de SharePoint y me voy a la papelera de reciclaje, vamos a encontrar el registro eliminado. Okay, vean que se eliminó hoy 25 a las 3:23 minutos. Okay, entonces, si yo lo quisiera restaurar, lo puedo restaurar. ¿Sí? ¿Con qué idea quiero que se quede? ¿Vieron lo rápido que fue crear esta aplicación? En este punto en particular, lo que yo hice fue decirle que me creara una aplicación que cumpla con un CRUD, la posibilidad de crear, leer, actualizar o eliminar registros. ¿Okay? Entonces le di la base de datos y ya empezó a traerme la información. ¿Okay? Ahora, ¿qué sería lo interesante? Lo interesante en este caso no sería únicamente crear aplicaciones de esta manera. Voy a eliminar esta aplicación, o sea, no la voy a guardar, sino poder iniciarla desde cero y entender cómo nosotros podemos crear nuestra aplicación a nuestra medida. Es decir, dependiendo del requerimiento o de la necesidad que yo pudiese llegar a tener. De igual manera, si en algún momento tienen alguna pregunta, me avisan. Estoy abarcando los temas un poquito más rápido porque pues tenemos un tiempo un poco más corto de lo habitual. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a crear nuestra aplicación? Sencillo. Tenemos una sección que dice crear. Aquí, esta fue la opción que yo utilicé hace un momento. Iniciar con datos, me pidió cuál era la tabla que necesitaba o con la tabla con la que quería crear la aplicación y la diseñó sola. ¿Okay? Entonces, ahora, en este particular vamos a utilizar esta opción que se llama comenzar con un lienzo en blanco. ¿Okay? En este caso nos pregunta qué tipo de tamaño queremos utilizar. Uno, si queremos utilizarla con capacidad de respuesta, es decir, que sea responsive. Me explico mejor. Que el tamaño de la aplicación tenga un comportamiento dependiendo del tamaño que esté ocupando o del tamaño que tenga la pantalla. Ven que todos los elementos se van comportando y se van cambiando de ubicación. Esto es porque esta página es responsive, o sea, es responsiva. Tiene un comportamiento dependiendo del tamaño de la pantalla, ¿sí? Vean, por ejemplo, nuestro Teams funciona de la misma manera. Conforme tiene menos espacio, él trata de ubicar las diferentes secciones. Entonces, Power Apps nos da la opción de crear una aplicación que sea totalmente responsiva. ¿Okay? ¿Qué ocurre con esta opción? Esta opción es muy buena si se cuenta con un tiempo de desarrollo mayor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en este caso tú podrías de manera fácil crear tu aplicación, pero tendrías que generar todas las visuales que necesitas. Es decir, tendrías que cargar la visual del celular, tendrías que cargar la visual de la tableta, cargar la visual del computador. Esto es una de las opciones, es muy buena, pero como mencioné, pues necesitamos un tiempo mayor de desarrollo. Luego tenemos la opción de tamaño de tableta, en este caso de 1084 por 1386, es el tamaño que normalmente pues tienen un dispositivo tipo tablet, o si queremos crear la aplicación de tamaño de teléfono. En este caso particular se tiene que tener en cuenta cuál es la finalidad de nuestra aplicación y qué usuarios van a utilizar la aplicación, o sea, de qué manera se van a conectar a la aplicación. Si todos los usuarios se van a conectar a la aplicación a través de sus teléfonos celulares, lo correcto sería crear la aplicación con la disposición del tamaño del teléfono. Si los usuarios a su vez van a utilizar tablets, entonces sería recomendable utilizar el tamaño de la tableta. Si por último van a usar computadores, tablets y teléfonos de manera frecuente, o sea, es decir, no hay una población mayoritaria de uno u otro, entonces tendríamos que crear nuestra aplicación
tipo responsive, o sea, con capacidad de respuesta. En este caso nos vamos a quedar con la de la tableta porque pues se adapta bien al tamaño de escritorio y no nos complicamos mucho. De igual manera vamos a explicar cómo es la aplicación responsive, pero sí hay muchos factores a tener en cuenta que con el tiempo con el que disponemos lamentablemente no nos alcanza. ¿Okay? Pero vamos a crearla de esta forma. En este caso voy a colocarle mi nombre. Ustedes si desean crear su aplicación, podrían crearla eh, con su nombre. ¿Okay? Entonces aquí le di a crear y de momento pues tenemos una pantalla totalmente en blanco. Entonces, recuerdan lo que les mencioné, que normalmente pues uno lo que hace en programación es crear, ¿sí?, el botón y empezamos a colocarle la cantidad de píxeles o el tamaño que necesitamos. En este caso, dentro de Power Apps no funciona así, sino que nosotros tenemos todos los objetos visuales dentro de un marco que podemos llegar a utilizar. ¿Qué tipos de objetos visuales tenemos disponibles? Nosotros tenemos disponibles la posibilidad de insertar diferentes entradas. ¿Qué es esto? Las entradas son las formas en las que nosotros agregamos información a la aplicación. Es decir, son formas de cargar información. O sea, insertar una entrada significa un punto de conexión con el cual yo voy a agregar información dentro de mi aplicación. Por ejemplo, si yo le hago clic aquí en insertar, perdón, vamos a ver que tenemos esta sección donde dice entrada. ¿Okay? Ya, un segundito, que aquí esto por lo que veo está desactualizado. Déjenme un momento. Pensé que tenían la última versión disponible. Actualizamos aquí y actualizamos acá. Un momentito. Listo. Ok, entonces aquí insertar, listo, entrada. Ok, entonces, en este caso, vemos que tenemos el primer ejemplo que les colocaba, un botón. ¿Okay? ¿Para qué sirven los botones? En este caso, un botón sirve para hacerle clic. ¿Sí? Creo que se lo imaginarían. Los botones en todas las aplicaciones sirven para hacer clic. ¿Okay? Entonces, en esta sección de la derecha, tenemos la posibilidad de ejecutar nuestra aplicación, aquí donde dice vista previa, y podríamos hacerle clic a nuestro botón. ¿Okay? De momento el botón no hace nada. ¿Por qué razón? Porque no hemos programado, de momento, ninguna acción dentro de ese botón. O sea, no hay ninguna acción que nosotros estemos colocando para que el botón haga, ¿sí?, en el momento en el que nosotros le hagamos clic. Es decir, este botoncito, ¿sí?, ahora va a ser un botonzote, ¿sí?, a pesar de que nosotros le hacemos clic, pues no hace nada. ¿Qué ocurre dentro de Power Apps? Dentro de Power Apps, todos los objetos que nosotros agreguemos dentro de la aplicación tienen diferentes renglones de información. O sea, tienen varios renglones de información. Cuando nosotros lo seleccionamos, ¿okay?, fíjense en esta parte, en este menú lateral derecho, ¿okay?, cuando yo lo selecciono, me aparecen más opciones. Si lo dejo de seleccionar, ya no están. Lo mismo en esta lista desplegable de la izquierda. ¿Okay? Aquí no estoy seleccionando el botón, sino que estoy seleccionando la pantalla. Cuando le hago clic al botón, fíjense que se selecciona el botón. Pantalla, botón. ¿Okay? Entonces, en este caso, cuando yo selecciono mi botoncito, ya un segundito, allí, entonces me da más opciones. Todos los objetos que nosotros agregamos dentro de Power Apps tienen como que una función predominante, o sea, una función principal. En el caso del botón, mi función principal es al seleccionar. Vean que dice aquí on select, es decir, lo que va a ocurrir
cuando yo seleccione, es decir, cuando le haga clic al botoncito. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi botón, como mencioné, es una entrada, es una forma de interacción, y al hacerle clic ocurriría algo, siempre y cuando escriba algo en esta sección. ¿Okay? Esta sección que tenemos aquí es lo que se conoce como mi sección de funciones. Es la misma que nosotros tenemos en Excel. Vean que aquí tenemos incluso el mismo logo, FX, ¿okay? FX de funciones. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esta pantalla. ¿Okay? Voy a tomar aquí la pantalla, le hago clic en los tres puntitos y la voy a duplicar. ¿Okay? Ahora tengo dos pantallas. Voy a duplicarla otra vez. Y ahora tengo tres pantallas. Pantalla 1, 1.1 y 1.2. ¿Okay? Vamos a tomar cada botón y le vamos a cambiar el color. Aquí lo tengo seleccionado y en el menú lateral izquierdo simplemente busco los colores, ¿sí? Y le cambio el color. ¿Okay? Entonces este botoncito va a ser rojo. Este de la otra pantalla va a ser morado. Y este de la primera pantalla vamos a dejarlo en azul. ¿Okay? Entonces, tres botones diferentes. Un botón azul, un botón morado y un botón rojo. ¿Okay? En este menú lateral nosotros podemos cambiar la información de todos los objetos que nosotros agreguemos dentro de nuestro Power Apps. Por ejemplo, aquí yo te puedo actualizar el texto que se ve en el botón. Por ejemplo, voy a colocar aquí ir a pantalla 1, por decir algo. ¿Okay? Me voy a esta pantalla, le voy a decir ir a pantalla 2, por ejemplo. Entonces aquí, ir a pantalla 2. ¿Okay? Y en este caso, le voy a colocar en vez de botón, ir a pantalla 3. ¿Okay? Entonces tenemos diferentes botoncitos. ¿Okay? Entonces en este botón yo iría a la pantalla 3 al hacerle clic y así consecutivamente. Ahora, ¿qué ocurre con esto? ¿Sí? Bueno, vamos a organizarlo mejor. Ir a pantalla 2, este que vaya a la pantalla 3 y este que vaya a la pantalla 1. Perfecto. ¿Okay? Es que escribí el texto de manera rara. Ahora, yo ejecuto mi aplicación, pero por más que le haga clic, ¿okay? No va a la pantalla. ¿Por qué razón? Porque en esta sección es que yo le tengo que colocar la función para que al hacerle clic viaje a la pantalla. ¿Cuál es esa función? Nuestra primera función del día, que es la función navigate. Navigate es que estamos diciendo que va a navegar. ¿Ok? Vamos a cambiarle el nombre aquí. Vamos a decir que esta es la pantalla 1. Esta es la pantalla 2. Y esta es la pantalla 3. ¿Ok? Entonces estoy en mi pantalla 1. Y aquí le estoy diciendo, vas a navegar a la pantalla 2. ¿Ok? Cierro mi paréntesis. Entonces, hay una particularidad en todas las funciones que se utilizan dentro de Power Apps y tienen que ver con los paréntesis. Esto ocurre en casi todo lo que nosotros llegásemos a utilizar dentro del código. Por ejemplo, si yo uso una función if, él me va a pedir un paréntesis que abre y un paréntesis que cierra. En este caso estoy usando navigate. Él me va a pedir mi paréntesis que abre y mi paréntesis que cierra. ¿Okay? Que voy a colocar aquí dentro el nombre de la pantalla a la que quiero navegar. Navegar a la pantalla 1. ¿Okay? Entonces, si yo no le coloco este último paréntesis, no cumple la función. ¿Por qué? Porque él no sabría qué es lo que yo le estoy indicando. ¿Por qué? Porque el código estaría incompleto. Ahora, ¿qué pasa en Power Apps? Si yo le coloco algún código incompleto, él me genera un error. Es decir, va a tratar de indicarme que hay alguna falla en el código. ¿Okay? Por eso es que aparece esta X. E incluso
si nosotros le hacemos clic, ¿sí? Ubicamos el ratón, perdón, encima, él me va a decir o va a intentar decirme, porque no siempre puede indicarlo, que contiene en este caso un carácter inesperado. O sea, contiene el off donde se esperaba el parent close, es decir, contiene información donde se esperaba que se cerrase. ¿Okay? Hay algunas funciones que esto sí, pues, les recomendaría investigarlo un poquito más a fondo, porque es bastante extenso. Esta sesión, perdón, es una parte de una capacitación que dura mucho más tiempo, pero igual vamos a tratar de abarcar el máximo posible. Entonces, aquí estoy diciendo, vas a navegar a la pantalla 2. Si yo ejecuto la aplicación y le hago clic, vean que viajó a la pantalla 2. ¿Cómo sé que viajó a la pantalla 2? Porque la pantalla 1 tiene el botoncito azul. ¿Okay? Entonces, le hago clic acá, ya está en la pantalla 2. Ahora, si le hago clic a este, no hace nada. ¿Por qué razón? Porque este no está codificado. Entonces, yo podría aquí decirle, por ejemplo, que navegue a la pantalla 3. Cierro aquí. Entonces, cuando lo ejecute, él iría a la pantalla 3. El botoncito rojo todavía no tiene nada. Yo le podría colocar aquí en la propiedad onSelect, o sea, al seleccionar, que navegue a la pantalla 1. ¿Okay? Entonces ya allí tendríamos toda nuestra navegación completa. 1, 2 y 3. ¿Okay? Cada vez que le hago clic, él está viajando a una pantalla diferente. ¿Por qué razón? Porque estoy utilizando la función Navigate y le estoy haciendo clic a la propiedad. Ahora, ¿esto significa que este es lo único que nosotros podemos hacer con el botón? No, es la función principal. Repito, cada vez que nosotros agregamos un objeto, a mano izquierda, él me va a tener su función principal. O sea, va a buscar la manera de darme su función principal. Por ejemplo, si yo agrego esta entrada de texto, la función principal de la entrada de texto, de la etiqueta, es mostrar información, mostrar texto. ¿Okay? Si yo selecciono, por ejemplo, una lista desplegable, entonces, ¿cuál es la función principal de una lista desplegable? Los ítems que pertenecen a dicha lista. ¿Okay? Pero eso no significa que yo no pueda usar más funciones. ¿Ok? Por ejemplo, fíjense, voy a insertar aquí otro botoncito. Entonces, este botoncito es de este tamaño. ¿Ok? Y este es más grande. Y dirán, bueno, profe, ¿a dónde quieres llegar? Ya van a ver, fíjense. Tenemos este botón y este chiquito. ¿Sí? Este botón tiene unas dimensiones. Esas dimensiones están aquí. El ancho, este es el ancho y este es el alto. Es decir, nosotros tenemos un ancho y un alto disponible y que podemos actualizar. Si nosotros aquí podemos 200 de ancho, él va a estirar a sus 200 de ancho. Pero también es posible que nosotros programemos también el ancho y el alto. ¿Okay? Por ejemplo, fíjense, voy a insertar una entrada de texto, es esta de aquí, ¿ok? Y yo le voy a decir a mi botón que el ancho va a ser igual a lo que yo escriba en mi entrada de texto. Entonces selecciono aquí y le digo el valor escrito dentro de la etiqueta va a determinar tu ancho. ¿Okay? Ahí desapareció. ¿Por qué desapareció? Porque no hay ningún valor escrito en la etiqueta. Pero si yo le escribo 20, ya empieza a aparecer. Si le escribo 2000, vean lo que crece. 200 está de este tamaño. 450 crece de este tamaño. 60 se pone de este tamaño.
¿Ok? Entonces, ¿qué yo estoy mostrando? Lo que quiero mostrarles en este caso, que los objetos pueden reaccionar entre sí de diferentes maneras. ¿Ok? Entonces, depende de lo que nosotros querramos mostrar. Fíjense, vamos a controlar el ancho y el alto del botón con estas entradas de texto. Entonces, ¿qué hago? El ancho, aquí está, depende de la entrada o el valor dentro de esta entrada de texto. Vamos a buscar el alto. Es este. Y aquí en alto yo le puedo decir que va a depender del valor de la entrada de texto de abajo. ¿Okay? Entonces 60 por 60. Y allí está nuestro botoncito. Por 600. Ahí crece. Por 80. 120 aquí arriba. ¿Okay? Entonces, ¿qué idea principal quiero con esto? O quiero demostrarles con esto. Que nosotros determinamos y que podemos utilizar cada uno de los segmentos de la aplicación para vincularlo con otro segmento de la aplicación o con otro elemento. ¿Okay? Se los voy a mostrar de manera un poquito más dinámica. Voy a colocar aquí una entrada de tiempo. Se llama temporizador. Un segundo que no lo veo. Ahí está. ¿Okay? Entonces, este temporizador, vean que tiene una duración. ¿Okay? Entonces, aquí yo puedo utilizar este temporizador como el valor, ¿okay?, para que vaya creciendo. ¿Okay? Entonces, yo le puedo decir, por ejemplo, el valor que está en el temporizador. De momento es 0. Si el temporizador empieza a andar, vean cómo va creciendo. ¿Sí lo ven? No alcanzó a verse porque se hizo muy grande muy rápido. Miren. ¿Okay? Porque está en milisegundos, entonces él empieza a crecer dependiendo del dato que yo le dé aquí. ¿Sí? Vamos a colocarlo así, miren. Mi botoncito, ¿dónde está? Este. Entonces este botón va a ser el valor del tiempo, pero dividido entre 6000, para que no crezca tan rápido. Entre 1000, perdón. Un segundito. Son milisegundos. Entre 1000. ¿Okay? Entonces le hacemos clic por acá y vean que empieza a crecer de a poquito. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque dependiendo del número que va aumentando, entonces él empieza a crecer. ¿Sí? Lo coloqué muy lento, entre 1000. Miren, vamos a hacerlo, por ejemplo, entre 100. Aunque va a ir muy rápido igual, pero miren. ¿Sí? Entonces ahí va creciendo dependiendo del número. No va tan rápido tampoco. ¿Sí? Entonces él va estirándose. Entonces, ¿qué idea quiero que se queden? Con que esto es relativo a lo que nosotros determinemos. Por ejemplo, fíjense, lo voy a hacer con otra propiedad. En este caso lo han visto con el ancho. Pero imagínense que yo digo con la coordenada X. Entonces, de momento la coordenada X es 0. Pero conforme vaya creciendo el número, la coordenada X va cambiando. Entonces vean, no sé si se alcanza a notar por allí, que muy poquito a poco va creciendo. ¿Okay? En este caso va creciendo, perdón, y en este caso se va moviendo dentro del eje. Esto también lo puedo hacer con el eje Y. ¿Sí? El eje Y es el que determina la altura. El eje X, el que determina, bueno, la altura no, el desplazamiento vertical es determinado por el eje Y y el desplazamiento horizontal por el eje X. Si ejecutamos por aquí, vean cómo se va moviendo. ¿Sí? Esta opción, en el caso de colocarla con un temporizador, es lo que me permite generar acciones de este tipo. O sea,
textos que se vayan moviendo, etc. Obviamente, en este caso particular, pues va bastante lento porque se está vinculando el temporizador y va a llegar a un momento en el que va a salir de la pantalla y va a continuar su camino. ¿Okay? Simplemente pues, ¿con qué idea quiero que se queden? Que todos los elementos, o sea, todos, absolutamente todos, podrían llegar a ser configurables. Ahora, ¿qué pasa si elimino mi temporizador? Entonces vieron que hay dos cosas que me dieron error. ¿Por qué razón? Porque estoy haciendo referencia a algo que no existe. ¿Okay? Entonces allí, dependiendo de lo que nosotros necesitemos, pues vamos a poder ir actualizando o cambiando la información. Ahora, ¿qué nosotros tenemos como entradas dentro de Power Apps? ¿Sí? Tenemos la posibilidad de agregar botones. Ya lo vimos, ya entendemos cuál es el funcionamiento. Nuevamente, aquí hay muchas más opciones dentro del botón y yo puedo cambiarla como yo quiera. Por ejemplo, fíjense, voy a mostrarles otro ejemplo. Vamos a colocar aquí una entrada de texto. ¿Sí? Y yo voy a decir que el texto que se muestra aquí en el botón, o sea, el que se lee, sea igual a lo que yo escribo acá. O sea, aquí busco la columna texto y le digo que lo va a tomar del valor que se muestre en mi entrada de texto. Entonces yo aquí digo, por ejemplo, mi nombre y me aparece ya aquí. Vamos a colocar, por ejemplo, no sé, el nombre de Claudia. Claudia, perdón. Ahí estaría. Y aparece. Entonces, esto es totalmente dinámico. Es decir, nosotros podemos hacer que se muestren de diferentes maneras dependiendo de lo que ya configuremos. ¿Okay? ¿Qué tipos de entrada tenemos? Vamos a seguir viendo las entradas para verlas completas en su totalidad. En todos los casos se repite. Es decir, en todos los casos, cada una de las entradas va a tener una funcionalidad diferente. Tenemos nuestros botones, como ya mencioné, pues sirven para hacer clic. Tenemos nuestra entrada de texto que sirve para escribir, o sea, para escribir texto. Tenemos una entrada numérica que únicamente se va a utilizar para escribir números. Tenemos una lista desplegable, lo voy a colocar por aquí. Tenemos también un cuadro combinado, que es casi lo mismo, con algunas diferencias puntuales. Tenemos un selector de fecha. Tenemos casillas. Tenemos botones de radio. O sea, tenemos muchas opciones. Igual vamos a explicarlas todos por encima, porque no podemos profundizar tanto, pero la idea es que los conozcan. Botón de radio, entrada de dirección. Aquí me dice, es la primera vez que me va a salir la advertencia de que se requiere un licenciamiento adicional. ¿Okay? En este caso no lo mostró porque ya tengo licencia, pero si yo me voy aquí a insertar, vamos a ver que hay algunos que tienen como el logo de un diamante. Por ejemplo, ¿esto qué significa? Esto lo que significa es que esa entrada pues necesita un licenciamiento adicional. ¿Okay? A eso es a lo que hace referencia. Volvemos a insertar por acá. Tenemos la entrada de dirección que ya le expliqué. Tenemos una entrada manuscrita. O sea, podemos escribir allí. Tenemos una lista de pestañas, que sería esta, para utilizarlas de diferentes maneras. Esperemos. Está manuscrita, lista desplegable, cuadro combinado. Sí, ya estas las marqué. Vamos a borrar esta. Estamos en la barra de herramientas, ya la mostramos. Ok, aquí está.
Busquemos otro. Por ejemplo, el control deslizante. El de calificación. Y a ver, ¿cuál otro me falta? Cuadro de lista. Es este. Y tenemos el editor de texto enriquecido, que es este. ¿Okay? Ya, regálenme un par de minutos, por favor. Perdonen que me estaban tocando la puerta. Tienes la manito levantada, Alejandro, cuéntame. Hola. Vale, creo que se quedó levantada sin querer o no sé si tenían alguna pregunta. Vale, creo que no. Entonces, te la voy a bajar para que no me confunda allí. De igual manera, si tienen alguna pregunta, también la pueden escribir dentro del chat. Listo. Entonces, estas son todas las entradas que nosotros podemos llegar a utilizar dentro de nuestro Power Apps. ¿Okay? Cada una de estas entradas tiene una disposición, ¿okay? Tiene una composición también y tiene una forma de funcionar. ¿Okay? Por ejemplo, el botón sirve para hacer clic. Mientras de texto escrita, sirve para escribir. Mientras de texto numérica, no me deja escribir letras. ¿Sí? Vean que se borran. ¿Sí? Pero sí me deja escribir números. ¿Sí? Tengo una lista desplegable que me muestra varios elementos. Tengo un cuadro combinado que me muestra otros elementos. Tengo un selector de fecha que me permite o me muestra un calendario para que yo seleccione una fecha. Tengo una casilla a la que le hago clic. Tengo una lista de botones donde puedo seleccionar algunos elementos. Tengo una tablita de sí y no, un conector, perdón, de sí y no. Tengo una entrada manuscrita donde puedo dibujar si quiero. ¿Okay? Esto se utiliza sobre todo en algunos casos pues para colocar firmas. ¿Okay? Entonces aquí lo que pasa es que firmar con el mouse no es tan favorable como utilizar un lápiz, ¿sí? Pero pues aquí estaríamos colocando las diferentes firmas en caso de que lo necesitemos. Tengo este selector de ítems, ¿okay? Tengo este selector, ¿okay? Para cargar nuevo o editar información. Tengo una barra de desplazamiento que me genera un número. Tengo estas estrellas, tengo esto, este selector, y aquí puedo escribir texto enriquecido. Cada uno de ellos me genera un tipo de interacción o un tipo de información. ¿Okay? ¿Cómo nosotros lo podemos usar dentro de Power Apps? Depende de lo que necesitemos. Por ejemplo, en el caso del botón, ya les mostré uno, que es la función Navigate. Con Navigate yo puedo ir navegando entre pantallas dependiendo de lo que necesite.
¿Ok? Esta es una de tantas funcionalidades, igual vamos a explorarlo un poquito mejor. Pero quiero que se fijen, perdón, en las entradas de texto. Por ejemplo, voy a insertar aquí una etiqueta de texto que me va a servir para leer la información. ¿Okay? Ahora, ¿cómo yo leo la información de estos objetos? Seleccionando el objeto, yo voy a ver que esto tiene un nombre. Cada objeto va a tener su propio nombre. ¿Okay? Yo le puedo cambiar el nombre. Por ejemplo, este se llama Text Input Canvas 3. Yo le voy a colocar aquí entrada. ¿Okay? Dependiendo del nombre que yo le coloque, es como lo puedo vincular. ¿Sí? Entonces aquí esto sería un número. ¿Okay? Esto sería una lista. Este sería una lista con búsqueda. Y así consecutivamente. Es decir, yo puedo ir cambiándole los nombres. ¿Okay? Aquí creo que no lo cambié. Lista y lista con búsqueda. ¿Okay? Entonces, ¿cómo yo utilizo o cómo yo llamo a la información que se contiene dentro de los diferentes elementos de Power Apps? Lo primero es colocar el nombre del elemento. ¿Sí? El nombre del elemento, sea cual sea. ¿Sí? El nombre que nosotros le coloquemos. Por ejemplo, este se llama entrada. ¿Okay? Entonces, yo para obtener la información tendría que decir entrada. ¿Okay? Entonces, aquí yo voy a colocar la palabra entrada y vean que me lo toma. Pero me está dando un error. ¿Por qué razón me da un error? Porque aquí, en esta etiqueta de texto, necesita información para mostrar. Entonces, ¿qué cosa yo necesito de esa entrada de texto? ¿Okay? Entonces, dentro de la entrada, o sea, yo digo nombre del objeto, luego punto, lo que yo necesite del objeto. O sea, la información que yo necesite del objeto va a estar separado. Por ejemplo, yo necesito la altura, coloco height. Necesito la coordenada X, coloco X. La coordenada Y, coloco Y. Les muestro. Entrada, punto, X. Y me dice que esa entrada en su coordenada X está en 0. ¿Ok? Ahora, ¿qué ocurre con la coordenada Y? Su coordenada Y es 42. ¿Qué ocurre con el texto escrito dentro de él? No tiene un texto. El valor me dice hola. ¿Okay? ¿De dónde yo saco ese punto algo? Nuevamente, de la información que consigo aquí, en mi lista desplegable. ¿Qué yo puedo obtener de esta entrada de texto? Yo puedo obtener la etiqueta de accesibilidad, la alineación, la apariencia, los colores, o sea, la paleta de color, el color del borde, si tiene radio o no. El radio es la curvatura en las esquinas, el estilo del borde, el grosor del borde, el lenguaje de contenido, el modo de visualización, el color que tiene de relleno, la fuente que utiliza, el color de la fuente, si la fuente es itálica o no, es decir, si está inclinada o no, el tamaño de la fuente, si la fuente está tachada, si la fuente está por debajo de una línea, ¿okay? El tamaño de esa fuente, la altura de la propia etiqueta, el máximo de caracteres que permite, el modo en el que se presenta actualmente, qué es lo que ocurre cuando cambia, ¿sí? Los botones, perdón, el fondo, si tienen padding, el padding es la distancia que hay o la distancia que permite al fondo, a la izquierda, a la derecha o al frente, lo que está ubicado dentro del texto, si es requerido o no, o sea, si es obligatorio o no, cuál es el desencadenador, de qué tipo es, cuál es el estado de validación, el valor, si es visible o no, la anchura, sus coordenadas X y Y. ¿Okay? Lo mismo va a pasar con el resto. ¿Sí? Aquí me dice que apenas yo los creo, el valor
O sea, lo más importante o el dato más relevante es el que se coloca por predeterminado. Pero aquí yo puedo ver la etiqueta de accesibilidad, la alineación, la apariencia, etc, etc. Yo les diría que vayan revisándolos en el momento, ¿sí? Que hagan allí un ejercicio de autoaprendizaje, o sea, de aprendizaje de manera directa, ¿ok? Ahora, fíjense esta otra entrada. Ya no estoy seleccionando esta de arriba, sino esta otra. Esta se llama número. Y yo le puedo decir aquí que me muestre el valor almacenado en el número. Vean que me dice 50. ¿Okay? Esto yo lo puedo concatenar y decir que me muestre de la entrada también el valor almacenado. Entonces aquí tenemos que son 50 olas. Mire, ¿cómo estás? Y ahí sería 50, ¿cómo estás? ¿Okay? Entonces, ¿qué está leyendo? Él está leyendo ambos objetos. ¿Por qué razón? Porque fue lo que declaré dentro de la función. Vuelvo a mi etiqueta, si le hago clic, él me va a mostrar, ¿sí? De manera gráfica, qué cosas están vinculadas. ¿Okay? Entonces allí, pues yo podría ver que estos dos objetos están vinculados. ¿Okay? Ojo, ¿puedo crear fórmulas matemáticas? Sí, por ejemplo. El valor de este con el valor de la entrada. ¿Okay? Aquí me está diciendo que no se puede convertir como estás en un número. Pero si yo lo coloco así como 22, por ejemplo, un segundito. Entonces vean que me hace la suma, 72. Miren, vamos a sumarle otro. Le sumamos otro. Y así consecutivamente. ¿Okay? Entonces, ¿qué quiero que noten allí? Que también yo puedo hacer algunas operaciones aritméticas dentro de mi Power Apps. ¿Okay? Sí tiene algunas limitaciones con respecto a estas operaciones. De hecho, si nosotros queremos hacer operaciones, lo correcto, o sea, si queremos mostrar o ver cálculos, lo correcto sería utilizar la herramienta Power BI. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Power BI es la que está diseñada para contener, perdón, todos los, ¿cómo decirlo? Los registros que puedan ser utilizados en cálculos. ¿Okay? O sea, tiene un alto, ¿cómo decirlo? Un alto flujo de datos que se pueden utilizar. ¿Okay? Entonces, en esa línea, pues está también organizado de manera de que cada aplicación pues se encarga de una sección en particular de la información. ¿Okay? Supongamos que yo quiero ver también los datos de mi lista desplegable. Lo mismo. Que yo tengo aquí esta lista. ¿Sí? Esta lista que está aquí, yo le coloqué de nombre lista. Si yo trato de leerlo, también me va a dar un error. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque no estoy diciendo a través de la nomenclatura, es decir, a través del punto, que quiero leer. Yo digo punto y él me da todas las opciones que hay. El lenguaje del contenido, la forma en la que se está mostrando, la altura, lo que selecciono, los ítems a seleccionar, el estado de validación, si es visible o no, el ancho, la coordenada X o Y. Supongamos que yo digo que me muestre el valor seleccionado. Entonces aquí puedo seleccionar el 1, 2 o el 3. ¿Okay? ¿Qué ocurre con la fecha? Lo mismo. Si yo tomo el nombre de la fecha, puedo traerme la fecha seleccionada. Entonces aquí selecciono otra fecha, por ejemplo, y me muestra la información. ¿Okay? Lo mismo ocurre en esta vista de botones. ¿Sí? Yo le puedo decir aquí que me muestre el valor seleccionado dentro de los datos.
Entonces allí tendría ítem 2, ítem 1, ítem 3. ¿Okay? Ahora, yo sé que ya se dieron cuenta que me salté uno, me salté la casilla. ¿Sí? Tanto la casilla como este control de alternancia tienen una particularidad y es que manejan datos booleanos. ¿Qué es un dato booleano? Un dato booleano es un dato que puede ser que tiene dos estados. Estos son verdadero y falso. ¿Okay? Entonces, cuando está con el chulito, es verdadero y cuando no, es falso. Lo mismo que esta etiqueta. Falso, verdadero. ¿Okay? Ahora, ¿de qué manera yo puedo utilizar esto? Por ejemplo, yo puedo decir que me lea lo que estoy seleccionando acá. Entonces, checkbox canvas.checked. Entonces, vean que dice que está en falso. Pero si le hago clic, me dice que está en verdadero. ¿Eh? Lo mismo ocurre con el de alternancia. Es este. Si yo le digo aquí que evalúe esta función, yo puedo decir que en este momento está falso y en este momento está como verdadero. ¿Okay? Ahora, dentro de Power Apps, ¿de qué manera yo podría utilizarlo? Lo podría utilizar de múltiples formas. Por ejemplo, yo puedo decir, fíjense, me voy a llevar esta a la pantalla 2, aquí. Esta etiqueta que está por aquí. ¿Okay? Y voy a insertar un texto que diga, ¿acepta usted las condiciones descritas en el acuerdo? ¿Okay? Entonces aquí tenemos un texto al cual le vamos a hacer clic al chulito. ¿Okay? Entonces, ¿acepta usted las condiciones del acuerdo? Ahora, yo puedo usar este para valores que tengan que ver con datos que sean verdaderos o falsos. Por ejemplo, si es visible o no el botón. Yo puedo decir que va a ser lo que yo seleccione. Entonces, ¿acepta usted las condiciones descritas en este acuerdo? Sí. Entonces, al hacerle clic, un segundito que se me quedó aquí esto ocupando el espacio. Listo. Ahora sí. ¿Acepta usted las condiciones descritas en este acuerdo? Le hago clic aquí y ahora aparece el botón. Lo quito y ya no está. ¿Por qué razón? Porque yo estoy jugando o estoy utilizando, más que jugar, estoy utilizando la columna de visibilidad. Entonces, como mi columna de visibilidad acepta datos booleanos, es decir, datos verdaderos o falsos, entonces yo le puedo decir que tome la información de allí. Otro caso que también se utiliza bastante, puede que no sea la visibilidad. Vamos aquí a colocar que la visibilidad va a ser verdadera, pero yo quiero deshabilitar, ¿sí?, el botoncito dependiendo de lo que el usuario seleccione. En este caso me voy a la sección de comportamiento, aquí está Behavior, y veo el modo de presentación, ¿sí?, que es esta opción que se llama Display Mode. Y yo puedo colocar una condicional de toda la vida. Si esto, si este es verdadero, entonces yo puedo colocar el Display Mode en Edit, o sea, para que se le pueda hacer clic, y si no, puedo colocarlo en deshabilitado. Entonces, ¿acepta usted las condiciones del acuerdo? No, pero si no las acepta, al botoncito, perdón, no se le puede hacer clic dentro de la aplicación. Pero si el usuario acepta las condiciones, perdón, le hace clic, entonces va a tener la posibilidad de que funcione el botón. ¿Okay? Ahí, ¿qué fue lo que hicimos? Lo habilitamos y los deshabilitamos. ¿Okay? Entonces, allí para tenerlo en cuenta de que estos dos funcionan precisamente como valores booleanos, es decir, valores que pueden ser o verdaderos o falsos. ¿Okay? Ya depende de lo que nosotros llegásemos a necesitar dentro de nuestra aplicación. O sea, ya depende del uso que nosotros querramos darle. ¿Okay? Luego tenemos esto.
¿sí? Esta entrada manuscrita. Si yo la veo aquí a través de mi etiqueta, por ejemplo, la imagen, vean que me da un texto. Vamos a ejecutarla. Vean que aquí yo coloco información y se va actualizando este texto. Este texto es una codificación interna que tiene un ID que va almacenando las imágenes. ¿Okay? Vean que dice 46, si hago un rayón va a decir 48, 50, 52, etc. ¿Okay? ¿Realmente se necesita esta URL y hacer algo con la URL? No. ¿Por qué razón? Porque nosotros, aparte de entradas de información, también tenemos formas para mostrar datos. ¿Ok? Entonces, en ese caso, ¿cuáles son las que tenemos para mostrar? Fíjense. Tenemos el texto, que lo hemos venido utilizando. Tenemos iconos, tenemos avatares, tenemos distintivos, tenemos barras de progreso, botones de información, indicadores giratorios, vehículos, temporizadores y texto HTML. ¿Okay? O sea, nosotros podemos mostrar la información de diferentes maneras. ¿Okay? En el caso de la entrada manuscrita, si nosotros buscamos, hay uno que es el de multimedia, que contiene la imagen. Vean por aquí esta imagen. ¿Okay? Entonces, esta entrada manuscrita, ¿qué tipo de información está almacenando? Imágenes. ¿Okay? Vean que aquí me dice textinput.imagen. Entonces, si yo lo coloco dentro de un lector de imagen, él va a poder ver la información. En este caso, las firmas que yo estoy colocando. Así. ¿Okay? ¿No me creen? Fíjense, vamos a limpiarlo y vamos a hacer algún otro dibujo. ¿Ok? Vean que se muestra. Es decir, no toda la información se va a manejar o se va a mostrar en etiquetas de texto. Es posible que necesitemos, perdón, algún otro tipo de objeto para mostrar la información. ¿Ok? Ya depende de lo que estemos realizando, pero que es importante que lo sepamos. ¿Ok? Esta lista, este control, este slider, lo mismo. También nosotros podemos determinar y utilizar ese valor a nuestra disposición. ¿Ven? Entonces aquí el número sube o aquí baja. ¿Sí? Entonces vamos a utilizarlo con el botón. Fíjense aquí. Para que el botón tenga algo más de movimiento. Listo. Entonces fíjense aquí. Disminuye o aumenta. Dependiendo de lo que nosotros vayamos seleccionando. ¿Okay? Lo mismo ocurre con mis estrellas. ¿Sí? Mis estrellas de calificación. Yo las puedo leer en cualquier momento. ¿Okay? Vean que aquí dice que tengo 5 estrellas, aquí sería una y así. ¿Okay? La lista desplegable, más de lo mismo. O sea, exporta información o genera información de diferentes maneras. Y el formato de texto enriquecido lo que hace es que coloca la información que nosotros le estemos ingresando y a partir de allí, entonces me genera un texto HTML. Ya, un segundito. Esperemos aquí. ¿Okay? Esto, como mencioné, genera un texto HTML. Si yo coloco esto en hola, por ejemplo, y lo coloco en negrita, la información que me va a generar es un texto de tipo HTML. ¿Okay? Entonces me va a generar el código. Si yo le coloco aquí, por ejemplo, un hipervínculo, y la URL sea esto,
Entonces vean que me genera mi HTML. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de interacción que se tiene. Entonces, esas serían todas las entradas que están disponibles dentro de Power Apps. ¿Okay? Igual vamos a profundizar más adelante. Si no alcanzamos en esta sesión, en la siguiente, no se preocupen. No sé si hasta este punto tienen alguna pregunta, alguna duda, algo en lo que quieran que profundice un poquito más. Bueno, creo que no. Claudia nos coloca un formulario de asistencia, por favor diligenciarlo, esto con la finalidad de saber quiénes fueron los participantes de esta sesión y resolver cualquier otra duda adicional. ¿Okay? Bien, entonces tenemos. ¿Sí, dime? Ah, vale. Entonces, ya vimos cuáles son las entradas. Ahora, nosotros también tenemos secciones para mostrar información, ¿sí? Que era lo que mencionaba hace un momentito. Tenemos nuestra etiqueta de texto, que ya la vimos. ¿Sí? Tenemos también iconos, o sea, iconografía. Tenemos también avatares. Tenemos también distintivos. Vamos a seguir agregando aquí rapidito. Unas barras de progreso, en caso de que sean necesarias. Botones de información. Tenemos también un indicador giratorio, de estos que muestran que se está cargando la información. Tenemos también la posibilidad de leer vínculos. Tenemos el temporizador que ya lo vimos. Y tenemos el de texto HTML. ¿Okay? Todos estos son formas de mostrar información. ¿Okay? Las iconografías yo las puedo cambiar. Sí, aquí tengo varios iconos que puedo llegar a utilizar en cualquier momento. ¿Okay? Este distintivo, ¿qué hace? Me muestra, dependiendo del usuario que esté, me muestran sus iniciales. Este de información, ¿qué es lo que hace? Que en el momento en que nosotros ubiquemos el ratón encima, ¿ok? Y le hagamos clic, nos va a mostrar información sobre los diferentes elementos. Lo mismo el vínculo, ¿ok? O sea, siempre todos están diseñados con la finalidad de mostrar información. Conforme vayan mostrando información, se pueden ir vinculando. Cada uno de estos objetos también tiene una sección bastante amplia de opciones que nosotros podemos hacer con él. Por ejemplo, mirar sus coordenadas, mirar su anchura, su altura, etc. ¿Okay? Esto también puede ser dinámico de otras formas. Por ejemplo, miren este. Aquí vamos a tener dos etiquetas de texto. ¿Okay? Entonces, fíjense, yo le voy a decir a esta etiqueta de texto, ¿okay? A esta, que me va a servir para que esta se mueva. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, en la coordenada Y, yo le digo que va a tomar la coordenada Y de esta etiqueta. ¿Okay? Entonces, si yo muevo esta etiqueta, la otra también se va a mover. ¿Okay? Esto se puede utilizar para generar movimientos desplazables, animaciones diferentes en aplicaciones, etc. ¿Okay? O sea, nosotros lo podemos confirmar y lo podemos utilizar de diferentes maneras. Entonces, eso pues nos da la ventaja de que a partir de allí nosotros podemos hacer que nuestros formularios sean muchísimo más dinámicos. Y eso pues genera que la información nosotros podamos utilizar dentro de la aplicación información que se muestre de manera no solo ordenada, sino también de manera agradable. O sea, podemos hacer diferentes formas de interacción. ¿Okay? Tenemos también una sección multimedia. En este caso, tenemos la posibilidad de agregar imágenes, tenemos la posibilidad de agregar cámaras. Okay, miren, vamos a configurar la cámara aquí. Y aquí me ven. Hola, ¿qué tal están? Okay. ¿De qué manera nosotros podemos llegar a utilizar esta cámara? Pues podríamos utilizarla para tomar fotos dentro de la aplicación, en caso de que fuese necesario, ¿sí? Podemos tener un lector de códigos de barras,
En el momento en el que se le hace clic, lo que hace es tratar de utilizar la cámara del dispositivo para leer un código de barras. Aquí tenemos la posibilidad de agregar unas imágenes. Tenemos la posibilidad de agregar videos en caso de que lo necesitemos. Tenemos la posibilidad también de agregar videos de string o videos que estén cargados dentro del repositorio propio de la aplicación. Tenemos la posibilidad de agregar micrófonos, ¿okay?, para que nosotros podamos grabar audio dentro de la aplicación. Tenemos la posibilidad de leer esos audios con un lector de audio. ¿Okay? Podemos agregar diferentes objetos 3D en caso de que los tengamos disponibles. ¿Okay? Aquí me muestra unos 3 o 4 que están generados en GIMP, pero nosotros podríamos generar nuestros propios objetos en 3D. Estos objetos en 3D se pueden utilizar como menús dentro de las diferentes aplicaciones. ¿Okay? Entonces allí también tenemos esta posibilidad. Podemos agregar un botón para importar o exportar información. Aquí está, espérenme un segundo, exportar. Y tenemos un visor de PDF que todavía está en pruebas. Y un mapa que se conecta a los mapas de Bing que requiere un licenciamiento adicional. Entonces, estas son las formas que tenemos de mostrar información. Ahora, ¿qué ocurre con esto? Pues que nosotros lo vamos a utilizar dependiendo de lo que vayamos necesitando dentro de la propia creación de nuestras aplicaciones. Todos estos elementos también tienen a su vez más elementos configurables. O sea, tenemos la posibilidad de agregar más elementos configurables, perdón. Y agregar los datos. ¿Okay? Entonces, ya allí depende de lo que nosotros vayamos necesitando. Sigo por aquí. Y mostramos qué otros objetos podemos agregar. Podemos agregar gráficos. Sí, podemos agregar gráficos de columnas o circulares o de línea. Estos 3 no se utilizan tanto, ¿sí?, porque existe actualmente una herramienta que ya ustedes conocen, que es Power BI, pero podríamos llegar a utilizarlo dentro de Power Apps en caso de que fuese necesario. Realmente no se ven tan bonitos, o sea, ojalá se viesen mejor, o sea, ojalá tuviesen una apariencia más agradable, pero se podrían utilizar sin ningún inconveniente. En este caso, ¿qué nos pide? Pues nos va a pedir de dónde va a tomar la información. Nosotros le pasamos cuáles son las fuentes de datos y a partir de allí, entonces, es que nos muestran la información que se tiene. ¿Okay? Entonces ya depende de cómo nosotros querramos vincular este tipo de visores. ¿Okay? Y por último tenemos el de Power BI. ¿Qué ocurre con el de Power BI? Que él me va a permitir conectarme a cualquier BI que yo tenga ya creado y adicionalmente, entonces lo va a mostrar dentro de la aplicación. Ojo, algo importante con esto es que dependiendo del permiso que nosotros demos en el Power BI y dependiendo del tipo de acceso que nosotros otorguemos dentro del Power BI, este Power BI va a mostrar la información basado directamente en esa configuración que le tenemos disponible. ¿Okay? Pero de manera directa, nosotros podemos embeber tableros de BI dentro de nuestras aplicaciones. ¿Okay? Tenemos diferentes formas. En este caso son formas geométricas. Podemos utilizar cualquiera de ellas dentro de la aplicación. Simplemente pues para ayudar o mostrar un tema de diseño. ¿Okay? Entonces, que sepamos que tenemos esta posibilidad también disponible. ¿Okay? Tenemos rectángulos, círculos, triángulos, flechas, etc. ¿Okay? Hay varias formas que se tienen.
Luego tenemos algunos de inteligencia artificial. Vamos a ver que tenemos algunos que son, en este caso, que se utilizan, perdón, con la licencia premium y otros no. ¿Cuáles son los que se utilizan con la licencia premium? Los que tienen el diamantito. ¿Okay? Entre estos tenemos la posibilidad de utilizar la aplicación como una aplicación para que reconozca texto. Es decir, nosotros agregamos esto, nos va a agregar un botón. Ese botón abriría el dispositivo del usuario, sea una tableta, o sea un teléfono celular. ¿Okay? Y ya aquí él podría reconocer la información. Por ejemplo, vamos a agregarle esto. Entonces allí lo está procesando. Esperemos a que termine de procesar. Listo. Entonces aquí, vean que me dice que tiene 163 líneas de texto que son reconocibles. Y me empieza a mostrar lo que dicen los diferentes textos. ¿Okay? Entonces, este es uno de los componentes de inteligencia artificial que tenemos. Si queremos, por ejemplo, el procesador de recibos, lo mismo, va a tener un botoncito donde vamos a poder escanear el recibo. ¿Okay? Supongamos, vamos a buscarle aquí un recibo. Segundito. Yo sé que yo tenía uno por aquí, aquí. Por ejemplo, la electricidad. Entonces allí empieza a escanear y me va a extraer la información de la factura. Entonces allí también para que sepamos que se puede llegar a utilizar. Fíjense, aquí está. ¿Eh? ¿Qué yo le puedo mostrar? ¿Qué yo le puedo decir que me traiga? Pues depende de el procesador que utilice. Le digo aquí, muéstrame, por ejemplo, ¿sí? El nombre que se ve. Bien, que dice en el Colombia. Y así consecutivamente él me va a estar generando datos. El monto, 0. El total, ahí pueden ver el total. 103.270, etc. ¿Okay? Entonces, esa es otra de las funcionalidades que se tienen, que es bastante útil. Podemos detectar objetos o generar un procesamiento a través de los formularios. ¿Okay? Entonces, él va a procesar los formularios para extraer información que considere relevante la inteligencia artificial que nosotros tengamos en cuenta. ¿Okay? Tenemos también entradas de realidad aumentada, que es cuando nosotros podemos ver objetos diferentes al existente dentro del mundo físico a través de la cámara de nuestro celular o tablet. Ya depende mucho de lo que nosotros vayamos a realizar en esta línea, ¿okay? Pero podría ser bastante útil en algunos casos puntuales. Por ejemplo, si nosotros tenemos una presentación en 3D y dicha presentación pues necesita que los usuarios participen, que todos vean lo mismo, o sea, vean el mismo 3D pero desde sus casas, entonces se podría programar como una sesión de realidad mixta o como un artefacto de realidad mixta para que se muestre a los diferentes usuarios. ¿Okay? Entonces eso también lo podríamos utilizar. Podríamos ver formas, podríamos medir y podríamos marcar la información en la realidad mixta. Luego tenemos algunos iconos clásicos o entradas clásicas. Estas pues van cada vez en desuso, o sea, cada vez se utilizan menos. Por lo tanto, lo recomendable es que se utilicen las actuales, ¿okay? Es decir, la última versión, no la versión clásica. No sé si hasta este punto tienen alguna duda, alguna pregunta o algo en lo que quieran que profundice un poquito más. O si está todo lo suficientemente claro hasta el momento. Ya habla Fabio Arias. Cuéntame, Fabio.
Sí, por ejemplo, pues lo interesante sería trabajar con una base de datos, ¿no? Ujú. Sí, Porque justo. ahí ya, sí, porque ahí es donde iríamos a aplicar lo que son todas estas herramientas Ujú, así y es. y donde van a aparecer dudas. Por ejemplo, una dudita sería cómo crear una ventana emergente dependiendo de ciertas variables. O Ok. por decir, cómo hacer un formulario de validación para el ingreso al aplicativo. Cosas así normalitas que ve uno. O, por ejemplo, cómo hacer un combo anidado. Ujú. Sí, el famoso departamento, seleccionar el departamento y que nos muestre las ciudades. Y cosas rutinarias que uno hace cuando está desarrollando un aplicativo. Listo, ¿Si, perfecto. si alcanzamos a ver eso? Con este Sí, tipo de... hoy probablemente no nos alcance No, del todo no. hoy, pero mañana Sí, sí. Bueno, en pero la siguiente sesión, que creo que, perdón, mañana no es el día El jueves. jueves. jueves, El sí, el jueves. jueves, Sí, de 10 a 12. Eso. sí, que nos regale tips ahí porque hay cosas que uno necesita con código validar, ¿sí? Ujú. Entonces, ¿cómo podemos utilizar con ciertos eventos, aplicarle código para Sí, nosotros tener una idea de lo que ya, de cómo es un aplicativo así normalito? ok. Sí, sí, claro, claro que sí. Igual lo que te comento, o sea, esto, lamentablemente tenemos un tiempo corto, es una Corto, capacitación sí, que suele ser de 12 horas, o sea, de 12 horas la inicial, pero allí estoy sí. también atacando todos los puntos de la manera más rápida posible para que también poder dejar todo allí claro. César pregunta, a la hora de exportar la aplicación, ¿puede incrustar la aplicación en otros lugares o sitios web? Sí, pero hay una limitante. ¿Cuál es la limitante? Tú puedes colocarla dentro de todo el entorno de Microsoft 365. Es decir, en sitios de SharePoint, puedes colocarla en Teams, puedes colocarla incluso dentro de Power BI, puedes colocar una aplicación de Power Apps. Cuando se trata de sitios externos, ya no se utiliza Power Apps, se utiliza otra herramienta de, de, de la suite de Power Platform llamada Power Page. Power Page sí te permite compartirla con usuarios externos, pero bueno, aparte del tema del licenciamiento, tendrías que crear las bases de datos en un servicio llamado Dataverse, que viene con la licencia. O sea, en el momento en que tú compras la licencia de Power Apps Premium, puedes crear Power Page y puedes crear bases de datos en Dataverse. Estas sí te permiten el acceso anónimo, porque las otras pues siempre tiene que ser acceso autenticado, es decir, utiliza el single sign-on del usuario que esté ingresando. Entonces, de poder incrustarla sí, pero el usuario que va a acceder pues tendría que tener un usuario dentro del entorno, en este caso de la gobernación. ¿Okay? No sé si con eso respondo a tu pregunta. Listo. Entonces, nosotros, como ya lo mencionamos, ¿sí? Tenemos la posibilidad de conectarnos a diferentes bases de datos, que es justamente el punto que viene a continuación. Vamos a limpiar esto de cositas. Listo. ¿Okay? Entonces, ¿cómo hacemos esto? Esto lo hacemos, fíjense que aquí vamos de manera secuencial. Tenemos las inserciones, ¿okay? Que fueron las que vimos hasta el momento, y tenemos la opción de agregar datos. Con respecto a las inserciones, hay muchas otras funcionalidades que conforme vayan explorando, se van a dar cuenta de que existen estas funcionalidades, ¿ok? Pero por temas de tiempo, pues vamos a ser muy concisos en esto. Supongamos que vamos a agregar datos. Yo les di esta URL del sitio de SharePoint. En este sitio de SharePoint está la tabla de clientes, esta tabla de clientes, ¿ok? Está la tabla de proveedores, que es esta, y está la tabla de registros de ventas, ¿ok? Entonces aquí para tenerlo en cuenta, de que tenemos esta información. Esta de registros de venta está relacionada con la tabla de clientes, ¿okay? Con este código.
Sí, lo que vimos aquí, estos códigos que están acá, ¿sí? El registro de venta toma el código del cliente. Esa es la tabla que vamos a, o esos son los datos que vamos a agregar. Le hacemos clic aquí en agregar datos y le decimos que nos vamos a buscar los conectores. En este caso, vamos a utilizar el conector de SharePoint. Él me va a preguntar qué sitio quiero conectar. Tengo este que se llama Capacitaciones Power Platform y un sitio de grupo. En este caso voy a utilizar el de capacitaciones. Y voy a conectar mis tres tablas. La tabla de clientes, la tabla de proveedores y la tabla de registros de ventas. ¿Okay? De manera directa. Puedo conectar la biblioteca de documentos. Vamos a conectarla también. ¿Okay? Entonces tendríamos estos datos conectados. Una vez que los conectamos, lo que hace Power Apps de manera interna es que él me genera, ¿sí?, el conector. ¿Qué es el conector? Él busca y me trae los datos del origen, ¿sí?, del origen que yo estoy seleccionando. ¿Dónde lo puedo ver? Fíjense aquí en este menú lateral izquierdo, tenemos esta columna o este iconito de datos y aquí vemos los diferentes datos que tenemos. Tenemos la tabla de clientes, tabla de proveedores, tabla de registro de ventas y documentos. ¿Okay? Entonces, simplemente agregar datos. Si nosotros lo necesitamos un dato de SQL, simplemente seleccionamos SQL y seleccionamos cuál de los disponibles es el que más me conviene. ¿Sí? Si yo necesito conectarme, no sé, vamos a agregar datos de Oracle, entonces lo escribo y me da la opción de agregar el dato o la base de datos de Oracle. ¿Okay? Tengo datos en SAP. Tengo varias formas de conectarme a SAP. ¿Okay? Entonces ya depende de donde yo necesite llamar a los datos, es que yo voy a utilizar los diferentes conectores. Hay algunos conectores que vienen, que son gratuitos, otros que son premium. ¿Okay? Depende del licenciamiento que nosotros tengamos, vamos a poder utilizar uno u otro. ¿Qué es lo que ocurre con los conectores premium? Vamos a colocarlo aquí. Esto más que todo para que se entienda las limitantes. Hay dos tipos de licencias. Están las licencias por usuario, la per user, y están las licencias por aplicación, per apps. Entonces, esta licencia por usuario, ¿qué significa? Que el usuario va a poder usar todos los conectores premium que quiera. Entonces, yo tengo, por ejemplo, 10 usuarios o 10 licencias de este tipo. Entonces, eso significa que 10 usuarios van a utilizar todos los conectores. ¿Ok? Básicamente. Ahora, licencias por aplicación. Si yo tengo 10, eso significa que 10 licencias se asignan dentro de una aplicación. Esto puede ser un poquito confuso, pero me explico mejor. Este tipo de licenciamiento ofrece como tiquetes. Entonces, hay 10 licencias que se asignan. Si ingresa un usuario, se está utilizando una. Si ingresan dos, se están utilizando dos. Y así consecutivamente. Si ingresa el usuario número 11, le dice que no va a tener licenciamiento. ¿Okay? Pero ojo, esto únicamente si utilizamos algún conector que requiera licenciamiento. Por ejemplo, estos de SharePoint que yo estoy utilizando no requieren licenciamiento. Por lo tanto, pueden entrar 5,000 usuarios sin licencia y no tendrían ningún inconveniente. Pero si utilizan dentro de la aplicación algún conector que sí requiera licencia, pues entonces nos vemos en las limitaciones que expliqué hace un momento. ¿Okay? Una vez que nosotros nos conectamos a las bases de datos, podemos utilizar estas mismas entradas para ver información de las bases de datos. Uno de los más comunes es precisamente el ejemplo que colocaban hace un momento, que son los cuadros combinados. ¿Okay? Aquí tenemos un cuadro combinado. ¿Qué estoy mostrando aquí? Una tabla. Esto, vamos a colocarlo por aquí, es básicamente una tabla. ¿Sí? Lo que está encerrado entre estas llaves son ítems que pertenecen a una tabla. A esta tabla yo le puedo decir, por ejemplo, que está dentro de la base de datos de clientes.
de clientes, yo voy a tomar, por ejemplo, el nombre del cliente, ¿sí? Y entonces él me va a dar una tabla interna, o sea, me va a dar este resultado o esta sección con los nombres de los diferentes clientes, ¿ok? Ojo, aquí lo estoy escribiendo como si lo estuviese desarrollando en Python, pero realmente es mucho más sencillo. ¿De qué manera? Tengo mi tabla, mi lista desplegable, perdón, y él me dice, ¿qué quiero mostrar en ítems? Y yo le digo a él, bueno, yo quiero mostrar los clientes. Ya está. Él me está conectando con los clientes. Ahora, ¿qué elemento se muestra? ¿Sí? Cuando yo me conecto con los clientes, si yo aquí ejecuto la aplicación, él me va a mostrar unos elementos. En este caso, ¿qué me está mostrando? El nombre de los clientes. ¿Sí? Aquí están todos los clientes. ¿Sí? Por ejemplo, yo digo, muéstrame a Matías. Y ahí está Matías. ¿Sí? Yo quiero ver si hay algún Mauricio. Hay dos. Matías Mauricio y Mauricio. ¿Ok? Entonces, yo me estoy conectando a clientes. ¿Sí? Y de clientes él me está trayendo el nombre. ¿Qué pasa con el resto de los datos? ¿Sí? ¿De qué manera yo relaciono los datos o qué pasa con el resto? Vámonos a la tabla de clientes. ¿Qué me está trayendo este título? ¿Sí lo ven? ¿Sí? Si yo me conecto a la tabla de ventas, me va a traer también este título. Vamos a, aquí duplicamos. Esperemos allí a que cargue un segundito. Aquí está. Entonces aquí vamos a colocar que esta es la tabla de ventas. ¿Okay? ¿Qué me va a traer aquí? El código de los clientes. ¿Por qué? Porque es el primer dato. Este código. ¿Okay? Entonces, este código aquí. Ahora, ¿qué ocurre si yo selecciono aquí un cliente? ¿Afectará esto a las ventas? No. ¿Por qué razón? Porque no he creado una relación que afecte a las ventas. O sea, no les he dicho, no he creado ningún tipo de filtro, ningún tipo de relación que afecte o que modifique o que actualice o que cambie a los datos. Ahora, fíjense en esto, porque aquí se pone interesante. Supongamos que yo quiero ver qué hay aquí, ¿sí? En esta entrada de texto. Yo le digo entrada de lista desplegable. Yo le digo, muéstrame lo que está seleccionado aquí. Pero fíjense que me sigue dando error. ¿Por qué razón? Porque aquí hay un registro. ¿Okay? Y yo le digo, dentro de lo seleccionado, yo quiero ver, por ejemplo, el correo electrónico. Entonces resulta que si yo selecciono un cliente, ahí está su correo electrónico. Y aquí ampliamos un poquito. Ahí está. ¿Okay? Si selecciono otra cosa, por ejemplo este, tengo el otro correo electrónico y así consecutivamente. ¿Sí? El que yo seleccione va a tener un correo electrónico. ¿Okay? Entonces, no quiero el correo electrónico, quiero otro dato. ¿Cuál dato tengo? Tengo el grupo de clientes, la localidad y el código postal, el nombre del archivo con la extensión, el nombre de versión, la ruta de acceso a la carpeta, el código, la dirección, el identificador, el nombre, el teléfono, el título, quién lo creó, si tiene o no datos adjuntos, cuál es el dato adjunto, cuál es la fecha de alta de nacimiento, cuándo se modificó, etc. Todos estos datos que nosotros tenemos aquí son datos que extrae de la base de datos. ¿Ok? Perdón, clientes. Supongamos que yo quiero el código del cliente. Entonces simplemente le digo aquí que me traiga el código. Entonces cuando yo lo seleccione, aquí va a estar el código de ese cliente. ¿Ok? Ahora, ¿de qué manera yo puedo afectar a otra columna? Simplemente yo puedo crear un filtro y puedo indicar que esta columna de registros de ventas va a ser filtrada, este cuadro combinado, perdón, va a ser filtrado por este otro, ¿sí?
¿De qué manera yo lo quiero filtrar? A través del código. ¿Ok? Entonces, ¿qué le voy a decir aquí? Aquí genero y coloco la función filter y le digo, dentro del registro de ventas vas a buscar el título que sea igual al código seleccionado en la columna de texto anterior, aquí. Entonces, si yo busco, por ejemplo, este código y hay alguna venta, vean que está vacío. ¿Por qué razón está vacío? Porque no hay ninguna venta para este usuario. Vamos a buscar alguna, un segundito, registro de ventas. Es que aquí creo que, bueno, vamos a simplificarlo. Voy a modificar acá y voy a decir que es este, el 0009. C1239. Listo. ¿Okay? Entonces, fíjense, Media Science. Seleccionamos aquí. Este es el 01. No hay ventas para el 01. Pero si yo me voy al 09, aquí hay una venta. ¿Okay? Dirán, bueno, Inge, pero me está mostrando el mismo código. Sí, porque no le he dicho que me muestre otra cosa. Pero yo puedo decirle a esta tabla, a esta lista desplegable, perdón, que el campo que yo quiero ver, sí, vean todos los que existen. Pero el campo que yo quiero ver, por ejemplo, es el de en ventas. Vamos a ver cuál me puede interesar. El precio unitario. Agrego el campo precio y lo coloco de primero. Y entonces ahora me muestra el precio. ¿Sí lo ven? Entonces, en esa línea, pues nosotros ya ejercimos de alguna manera pues un filtro. O sea, estamos colocando un filtro para que nos muestre la información dependiendo de el otro campo anterior. ¿Okay? ¿Qué es importante que nosotros entendamos? Hay varias cosas. La primera, cuando nosotros conectamos una base de datos, nos estamos trayendo varias columnas de información, pero probablemente la aplicación de primera mano no nos traiga la columna de información que estamos necesitando. ¿Okay? Entonces, para eso, lo que tenemos que hacer es editar los campos. O sea, nos vamos a esta sección que dice campos, ¿sí? Le damos clic en editar y nos muestra los campos que existen. Entonces, aquí en estos campos yo selecciono cuál es el que yo quiero tener de primero. Por ejemplo, el correo electrónico. Entonces, ahora el campo que va a ser visible aquí va a ser el de los correos electrónicos. Si le hago clic a alguno, pues él me filtra y me trae la información. ¿Okay? ¿Por qué razón? Porque tengo aquí estos correos electrónicos. ¿Listo? Entonces, eso me sirve para mostrar la información tal como yo la llegase a necesitar. ¿Sí? Si necesito otro campo, por ejemplo, la fecha de nacimiento, simplemente lo cambio y busco aquí y me salen todas las fechas de nacimiento y yo puedo ir seleccionando la información dependiendo de esa fecha de nacimiento. ¿Ok? Entonces, allí para también entender que tenemos esta posibilidad de que en los campos nos muestre. Si no queremos que relacionen todos estos campos, sino únicamente, por ejemplo, el nombre y el código, y no queremos ningún otro tipo de relación o no la necesitamos, podemos empezar a quitar en los tres puntitos, ¿sí? Columnas de información. Dirán, ok, Inge, ¿para qué se quitan las columnas de información? Sencillo, para que la aplicación pese menos. Yo voy a colocar o voy a utilizar las columnas de información que necesite. Si no necesito más columnas de información, no se hace necesario el que las tenga allí vinculadas. ¿Ok? Entonces yo selecciono y tengo mis datos. Ojo,
¿Cuántas columnas de información puedo llegar a tener? Hasta 255 columnas de información. ¿Okay? Estas columnas de información también debemos recordar que nos va a incluir las columnas de información propias de la base de datos. Por ejemplo, en SharePoint está el ID, la fecha de modificación, quién lo modificó, la fecha de creación, quién lo creó, si tiene alguna etiqueta de retención, si tiene datos adjuntos. Hay varias columnas de metadatos que se crean de manera automática. Si hablamos de SQL, la fecha de creación, fecha de modificación, el autor, etc. ¿Sí? O sea, cada base de datos va a tener algunas columnas de información que son propias de la base de datos, o sea, propias del sistema, pero que nosotros podemos llegar a utilizar, ¿ok? Pero importante saber que en estas listas, en estos cuadros combinados, nosotros podemos seleccionar tantos campos necesitemos o no. Nuevamente, ¿cuál es la mejor práctica? La mejor práctica es seleccionar únicamente los que vamos a utilizar, ¿ok? O sea, si hay alguno que no vamos a utilizar, pues no es necesario colocarlo aquí. Por ejemplo, si mi código es mi llave maestra, es la llave que yo utilizo para conectar a todas las bases de datos, pues solamente necesitaría el que se va a mostrar y el código. ¿Okay? Una vez que yo tenga el que se va a mostrar y el código, pues puedo relacionar la información de múltiples formas. ¿Sí? Esto significa que aquí no me va a mostrar ningún otro tipo de información. Fíjense que yo digo punto selected, punto, y vean que me trae la información completa. ¿Sí? Vean aquí, seleccionamos alguno y me trae la información. ¿Sí? Entonces, no es en el momento en el que se busca la información que se hace la carga, sino en el momento en el que tú cargas todos los elementos de tu lista desplegable, pues mientras más depurada esté tu lista desplegable, mejor. ¿Sí? Si tu lista desplegable no está del todo depurada, entonces puede hacer que el funcionamiento de la aplicación no sea el óptimo. Recuerden que siempre en estas aplicaciones uno de los valores más importantes que hay es precisamente la optimización de la aplicación. ¿Okay? Les voy a mostrar un ejemplo. Nosotros construimos una para la empresa Super. La empresa Super empezó a actualizarla por cuenta propia, lo cual está bien, o sea, no está mal, pero dejaron algo de código basura dentro de la aplicación. De hecho, actualmente pues estamos haciendo una depuración de ese código basura. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que como hay código basura, la aplicación carga más lento. Un segundito que cerrar cositas aquí. Fíjense, es esta. ¿Okay? Esta aplicación tú puedes crear proyectos, ¿sí? Puedes seleccionar los diferentes proyectos y esos proyectos manejan una documentación. Y vean que aquí empieza a ponerse un poco lenta la aplicación. Vamos a seleccionar otro proyecto, por ejemplo este. Me voy a los documentos y vean que carga un poco más lento, ¿sí? ¿Por qué razón? Ellos tienen código basura. Entonces ese código basura se está depurando para que la aplicación funcione de una manera más óptima. ¿Qué pasa? Muchas veces, y por eso es que les comento esta recomendación, cuando nosotros agregamos, ¿sí? Aquí vamos a agregar nuestro cuadro combinado, que es este. Lo conectamos a la base de datos, por ejemplo, a la de los proveedores. Él de manera automática me carga varios campos. ¿Sí? Supongamos que yo solo necesito el del proveedor. Sencillo, quito los demás. ¿Okay? Puede que parezca algo tedioso de principio, pero el rendimiento de la aplicación lo va a agradecer. ¿Sí? Esta sería la mejor práctica allí. ¿Okay? ¿Para qué? Para que no generar aquí algún tipo de lentitud con respecto a la información. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Pues que obviamente cuando estamos creando las aplicaciones, vean aquí me está cargando los aprobadores, pero pues está bastante lento todavía. ¿Okay? Entonces, en esa línea, pues mientras más depurada esté nuestra aplicación, mejor. Por ejemplo, esta, que ya la depuramos,
Entonces vean que, o sea, carga de manera instantánea, o sea, no, ni siquiera tarda un poquito en cargar, ¿sí? O sea, de momento está vacío, pero la aplicación carga súper rápido, o sea, no hay ningún dato que se tarde en cargar. ¿Por qué razón? Porque la aplicación está depurada, ¿ok? Entonces, por eso es importante tener este punto en cuenta, ¿sí? ¿Cuál sería la recomendación? Sabiendo que cuentan con el licenciamiento, traten dentro de lo posible, sé que de aquí al jueves es poco tiempo, pero traten dentro de lo posible crear su propia aplicación e insertar diferentes elementos para que vayan de alguna manera acostumbrándose a los mismos. Y agreguen, ¿sí? Le dan clic aquí en agregar, buscan SharePoint y agreguen estas 4 bases de datos que vamos a estar utilizando dentro de las aplicaciones. ¿Okay? Bueno, dentro de estas capacitaciones. ¿Sí? Nuevamente, a este sitio todos los usuarios, todos los presentes tienen acceso. Entonces van a poder agregar las bases de datos sin tener ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces traten dentro de lo posible de practicarlo. Sé que tenemos poco tiempo, o sea, tenemos poco tiempo dentro del proyecto. La idea pues es profundizar lo máximo que se pueda y que ustedes puedan quedar con un espacio que les logre servir de práctica. A todos, muchísimas gracias por su tiempo y su atención. Sé que es bastante contenido, entonces espero haberme explicado de una manera lo suficientemente clara y nos veríamos en la siguiente sesión. A todos que tengan una excelente tarde, ya casi noche. Nos vemos el Muchas día jueves. gracias, Yehud, muchas gracias a todos. No sé si se resolvió esta duda del ingeniero César. Yehud que habla que todo está claro, pero tengo una duda a la hora de exportar la aplicación, puedo incrustar la app en otros lugares, sitios web. No sé si ya la habían resuelto. Sí, ya le había respondido. Ah, perfecto, vale. Entonces, muchísimas gracias a todos. Por favor, no olvidar diligenciar la lista de asistencia y a esos correos se les enviarán la copia de la grabación. Muchísimas gracias, entonces, Yehud, y muchísimas gracias a todos. Feliz tarde. Listo, hasta luego. Cuídense mucho.